Ok, bienvenidos todos a su canal de YouTube y bienvenidos a la sesión del día de hoy. Como ustedes recordarán, hemos estado trabajando lo que es el análisis de sistemas eléctricos de potencia y el día de hoy les traigo un ejemplo que es sumamente sencillo, es un ejemplo numérico donde vamos a estar efectuando cálculo de corrientes de cortocircuito, cálculos de falla por cortocircuito trifásico, lo que nosotros denominamos cortocircuito simétrico. Entonces, comencemos con este ejemplo numérico que es sumamente sencillo. Consideremos un sistema eléctrico de potencia. Este sistema eléctrico de potencia lo tenemos aquí en el diagrama unifilar. Es simplemente dos generadores sincrónicos G1 y G2 conectados a la barra número 1 y a partir de ahí utilizamos una línea pequeña, una línea de transmisión pequeña, corta, que llega a la barra número 2 y de ahí se conecta directamente un motor sincrónico. Entonces eso es lo que estamos diciendo aquí. Tenemos dos generadores sincrónicos G1 y G2 conectados a través de una línea de transmisión a un motor sincrónico. Entonces, conocemos las reactancias, tenemos la reactancia de los generadores. Ambos generadores son iguales, y tenemos la reactancia de régimen, la reactancia de régimen estacionario, la de régimen transitorio y la de régimen subtransitorio. Y además tenemos los datos de reactancias también de régimen para el caso del motor sincrónico, reactancia de régimen estacionario 1.2, reactancia transitoria 0.95 y reactancia subtransitoria 0.36. Y por último conocemos cuánto es la reactancia de la línea. La línea tiene una sola reactancia, en este caso es la reactancia de 0.48 por unidad. Por simplicidad, todos los valores por unidad están dados sobre la misma base. Entonces, esto nos hace inferir que no es necesario efectuar ningún tipo de transformación de bases y se pueden utilizar directamente los valores por unidad. Tenemos entonces aquí, continuando con el enunciado, se dice que un cortocircuito sólido, es decir, de impedancia de falla igual a cero, trifásico, ocurre en los terminales del motor. En este caso es el motor sincrónico, en el caso del motor M. Cuando el voltaje en sus terminales es el voltaje previo a la falla igual a 0.90 por unidad. ¿Ok? Y antes de que ocurra eso, antes de que ocurra la falla, el generador 1 y el generador 2 están entregando una cierta cantidad de corriente. Esta sería la corriente del generador 1 y esta sería la corriente aportada por el generador número 2. ¿Ok? Entonces tenemos una corriente de 0.20 por unidad a 20 grados y tenemos una corriente de 0.80 o 0.8 por unidad a menos 42 grados para el generador número 2. ¿Por qué si las unidades son iguales tienen diferentes corrientes? Bueno, muy sencillo, eso depende de las condiciones de operación desde el punto de vista de operación, producción de potencia de cada una de las unidades y también de los voltajes internos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí una serie de preguntas. Tenemos en un total de 4 preguntas. La primera pregunta, la pregunta A, calcular los valores de los voltajes internos de cada una de las máquinas, el generador 1, 2 y el motor sincrónico, previo a la falla. ¿Ok? Entonces tenemos que calcular lo que son los valores reales de los voltajes internos, es decir, la fuerza electromotriz inducida. Y a partir de ahí tenemos entonces la pregunta B, calcular las contribuciones de corriente subtransitoria al cortocircuito, tanto del generador 1, del generador 2, como del motor sincrónico. Y todo esto en condiciones de fallo utilizando el método de la fuerza electromotriz inducida. La pregunta 3 o C nos dice calcular la corriente de cortocircuito subtransitoria en los terminales del motor, nuevamente utilizando el método de la fuerza electromotriz inducida. Y por último, calcular cuánto es el valor de la corriente de cortocircuito subtransitoria en los terminales del motor, nuevamente el punto F, empleando el método de Theven. Entonces, sin más preámbulos, procedamos a la solución de este problema, ¿ok?
Entonces es un problema sumamente sencillo. Tenemos una falla que es de tipo trifásica, una falla por cortocircuito trifásica, y lo otro que tenemos que darnos cuenta es que nos están pidiendo que utilicemos dos métodos. Se deben de recordar que el método de la FEN es fundamentalmente el método que depende de las corrientes de carga, del flujo de potencia que está ocurriendo antes de la falla. Y el método de Thevenin es el método simplificado, que es el método más sencillo que podemos utilizar para el cálculo de corrientes de falla, ¿ok? Entonces comencemos con la solución. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, inicialmente lo que tenemos que hacer es una representación gráfica de lo que es la situación. Estamos utilizando el diagrama unifilar, tenemos dos generadores, ¿verdad? Y tenemos un motor. En condiciones previas a la falla, estos dos generadores deben de estar produciendo una cierta cantidad de potencia y por supuesto esa potencia debe ser consumida aquí en el motor, ¿no? Tendríamos una corriente en el motor y esa corriente por supuesto viene por la línea. Numéricamente estas dos corrientes son iguales en régimen estacionario y por aquí tenemos la corriente del generador 1 y aquí la corriente del generador 2, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Paso siguiente es pasamos del diagrama unifilar, pasamos a lo que nosotros denominaríamos, el diagrama de reactancias, ¿ok? Este es el circuito equivalente o también denominado el diagrama de reactancia. Fundamentalmente el diagrama de reactancia en este caso es sustituir cada uno de los elementos del sistema eléctrico de potencia por su modelo equivalente. La línea es la más sencilla. En el caso de la línea se utiliza el mismo valor de la reactancia que ya nos hemos dado, ¿ok? Pero para el caso de los generadores es bien interesante porque recuérdense que estamos utilizando el modelo más sencillo que se puede utilizar para un generador sincrónico. Estamos asumiendo que se trata de un generador sincrónico que es de rotor liso, que se encuentra no saturado y donde la saliencia del rotor es despreciada. Y como estamos utilizando el método de la fuerza electromotriz inducida, entonces la reactancia que hay que utilizar en este momento es la reactancia subtransitoria. Si alguno de ustedes tiene dudas referente a esto, por favor referirse a los libros de sistemas eléctricos de potencia. En particular, por ejemplo, pueden ir al libro de Stevenson. Y en el libro de Stevenson, en el capítulo 8, se hace mención a cuál es la reactancia de régimen que tiene que ser utilizada para el modelo, ¿ok? Pero entonces lo que nos interesa aquí saber es algo bien interesante. Lo que nos interesa saber es que en condiciones previas a la falla tenemos entonces el modelo de reactancia y lo que hay que hacer es que en condiciones previas a la falla, podemos aplicar lo que es la ley de corriente de Kirchhoff en este nodo. Y la ley de corriente de Kirchhoff nos diría que dos corrientes entrando, es decir, I sub G1 y sub G2, van a ser igual a la corriente que sale, en este caso la corriente que está moviéndose por la línea de transmisión, y por supuesto, como esto es serie, sería la corriente misma que está entrando en el motor de la máquina, en el motor sincrónico, ¿ok? Entonces lo que viene es fundamentalmente efectuar las sustituciones numéricas. Lo que hay que sustituir es que en régimen estacionario previo a la falla, la corriente del generador 1 es 0.7 por unidad ángulo de 20 grados, la corriente del generador 2 es 0.8 a menos 42 grados, y entonces lo que hacemos es sustituir estos valores y aquí tenemos las dos representaciones. Esta es la representación rectangular y esta es la representación polar. Entonces eso es fundamentalmente lo que estamos haciendo, ¿sí? Paso siguiente es determinar los voltajes internos de cada una de las máquinas giratorias. Para determinar los voltajes internos de cada una de las máquinas giratorias es sumamente sencillo, porque lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, para el caso del generador 1, el voltaje interno subtransitorio del generador 1 va a ser igual estoy haciendo el circuito aquí, tenemos el voltaje donde ocurre la falla, el voltaje previo a la falla en el punto de falla. Tenemos que esta es la corriente I sub L y la corriente que viene por aquí, es la corriente I sub L, ¿ok? Y recuérdense que por aquí viene otra corriente, pero no viene el caso porque esta es la corriente del generador 2 y esta es la corriente del generador 1, ¿no? Entonces, lo que tenemos que darnos cuenta es que si aplicamos aquí en esta pequeña malla, en este pequeño lazo, aplicamos lo que es la ley de voltaje de Kirchhoff,
nos diría que el voltaje interno de la máquina, el voltaje de esta fuente ideal de voltaje, es numéricamente igual a las caídas de voltaje alrededor de este lazo, es decir, la caída de voltaje aquí, que sería la reactancia subtransitoria por la corriente I sub G1, más la caída de voltaje en la impedancia de la línea, que sería la impedancia de la línea multiplicada por la corriente del motor, pero recuérdense que la corriente del motor es numéricamente igual a la corriente de la línea, ¿ok? Más el voltaje previo a la falla en el punto de falla. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir numéricamente y obtenemos el voltaje asociado a lo que sería el voltaje interno del generador número 1, ¿ok? Entonces es bien sencillo el primer voltaje. El primer voltaje es sumamente sencillo, es el voltaje del generador 1. Para el generador 2 podemos hacer algo similar. Para el generador 2 utilizamos el modelo del generador, que es una fuente ideal de voltaje, en serie con la reactancia subtransitoria del generador 2. Y eso vamos a la barra número 1 y de ahí pasamos a lo que es el elemento de la línea de transmisión y cerramos el lazo con el voltaje previo a la falla en el punto de falla, ¿ok? Entonces, si hacemos este recorrido de malla, recuérdense que en este caso está circulando la corriente G2, perdón, y esta es la corriente de la línea, ¿ok? La corriente de la línea que está pasando, por supuesto, por la reactancia de la línea de transmisión. Entonces, si hacemos nuevamente uso de lo que sería la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces la ley de voltaje de Kirchhoff nos diría que este voltaje interno es igual a esta caída de voltaje, es decir, este valor que está aquí, más la caída de voltaje en la línea de transmisión, más el voltaje previo a la falla en el punto de falla. Sustituimos nuevamente los valores numéricos y obtenemos, esta es la representación rectangular, esta es la representación polar. Finalmente, para el motor sincrónico es sumamente sencillo porque tenemos el voltaje previo a la falla en el punto de falla y eso es este voltaje que está aquí en la barra número 2 y utilizamos el modelo de la máquina sincrónica, que el modelo más sencillo es el voltaje interno de la máquina sincrónica y aquí tenemos la corriente que está entrando al motor sincrónico por la reactancia subtransitoria de la máquina. Entonces es sumamente sencillo. Nuevamente aplicamos aquí lo que sería la ley de voltaje de Kirchhoff, y entonces el voltaje interno de la máquina, es decir, del motor sincrónico, va a ser el voltaje previo a la falla menos la caída de voltaje que existe en la reactancia interna subtransitoria de la máquina sincrónica. Aplicamos los números y por supuesto tenemos resultados. Estos son los resultados en forma rectangular y estos son en forma polar. Entonces, en estas tres partes que hemos estado aquí, lo que hemos hecho es calcular cuánto es el valor de los voltajes internos de cada una de las máquinas. Entonces, en este proceso hemos hecho el primer paso en lo que es el método de la FEM, fuerza electromotriz inducida, porque hemos calculado los voltajes internos de todas las máquinas giratorias, conectadas en el sistema eléctrico de potencia. Ahora, ¿qué viene? Bueno, ahora lo que viene es que ya hemos utilizado las condiciones previas a la falla para calcular el comportamiento o los voltajes internos de cada una de las máquinas. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente efectuar los cálculos durante las condiciones de falla. Entonces, durante la condición de falla, estamos simulando un cortocircuito simétrico, estamos hablando de un cortocircuito trifásico, y ese cortocircuito trifásico es aplicado en la barra número 2. Entonces, es bien sencillo, lo que tenemos que hacer es utilizar el mismo circuito que estábamos utilizando anteriormente, modelo del generador sincrónico 1, modelo del generador sincrónico 2, modelo de la máquina sincrónica, modelo de la línea de transmisión, y aquí tenemos el punto F, que es donde estamos efectuando el cortocircuito. La corriente que va a estar viniendo por este cable que está aquí, este conductor ideal de impedancia cero, esa es la corriente de falla, la corriente I sub F, pero tenemos dos componentes de corriente, una contribución de corriente que viene por el lado de la línea de transmisión y una contribución de corriente que viene por el motor sincrónico. Entonces, lo que toca ahora es simplemente utilizar análisis circuital para que determinemos las contribuciones de corriente, de cada uno de estos generadores y al mismo tiempo la contribución de corrientes de la máquina sincrónica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Primer paso, utilizamos análisis circuital.
Si ustedes se dan cuenta, del lado de la máquina sincrónica, del lado del motor sincrónico, tenemos aquí lo que llamaríamos un lazo o un lazo cerrado. Y en este lazo cerrado es fácil calcular la contribución de corriente que está entregando este motor sincrónico, porque es simplemente el voltaje que está excitando la corriente dividido entre la reactancia que limita la corriente. En este caso sería el voltaje interno de la máquina sincrónica, que ya lo habíamos calculado, dividido entre la reactancia subtransitoria del régimen subtransitorio de la máquina sincrónica, en este caso el motor sincrónico, 0.36 por unidad. Y lo que hacemos es sustituir los valores y obtenemos la corriente del motor sincrónico. Esta es la contribución de corriente que está entregando el motor sincrónico. Como pueden ver, es una contribución que está por encima de la corriente nominal, típico de las máquinas sincrónicas, 2.53 por unidad a un ángulo de menos 119 grados. ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, tenemos que calcular lo que son las contribuciones de corriente de cada uno de los generadores. Entonces, ahora lo que queremos es calcular las contribuciones de corriente, las corrientes de contribuciones de corriente de los generadores G1 y G2. Y para ello lo que tenemos que hacer es simplemente utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. Y la ley de voltaje de Kirchhoff, planteamos la primera ecuación utilizando este pequeño lazo que está aquí. Sería el voltaje interno de este generador es igual a la caída de voltaje en esta reactancia más la caída de voltaje en esta reactancia y cerramos el lazo. Y la segunda ecuación sería el voltaje interno es igual a esta caída de voltaje más esta caída de voltaje y cerramos el lazo. Lo interesante es que la corriente que se mueve por esta rama, que es la línea de transmisión durante una condición de falla, sería fundamentalmente aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, la suma de esta corriente y esta corriente. Y es lo que tenemos aquí en esta expresión. Entonces resulta sumamente sencillo que nosotros determinemos las contribuciones de corriente, si nosotros transformamos esto en una forma matricial. Si ustedes se recuerdan algo de análisis circuital, nosotros podemos hacer lo siguiente. Nosotros podemos decir que este es el vector de voltajes o el vector de excitaciones, este sería el vector de impedancia y este sería el vector de corriente. Y si ustedes se dan cuenta, esto satisface una forma AX igual a B, donde esta es la matriz de coeficientes, este es el vector de incógnitas y donde tenemos aquí el vector de voltajes de excitación o de variables independientes. Entonces lo que tenemos es un sistema de ecuaciones lineales de la forma X igual a B, que cualquiera de mis estudiantes pueden utilizar una calculadora, pueden utilizar MATLAB, lo que ustedes deseen, y van a obtener la contribución de corrientes tanto del generador 1 como del generador 2. Aquí numéricamente tenemos que el generador 1 está entregando 0.84 por unidad a menos 39 grados y en el caso del generador 2 está entregando una corriente que es de 1.49 a menos 65. Perdón. Una vez que tenemos las dos contribuciones de corriente, nos tenemos que recordar que es muy sencillo. Si tenemos la contribución de corriente aquí y la contribución de corriente aquí, es decir, la contribución de los ambos generadores viniendo a la falla y la contribución del motor sincrónico yendo a la falla, entonces la corriente de falla, por simple análisis de corrientes de Kirchhoff, de análisis de corriente de Kirchhoff, nos resulta muy sencillo calcular la corriente de falla. Porque Kirchhoff nos dice que la sumatoria de las corrientes en el nodo tiene que ser igual a la que sale, las corrientes que entran es igual a las que salen, y en este caso están entrando la contribución de la corriente subtransitoria del motor sincrónico, más la suma de las contribuciones de los generadores que vienen por la línea, y entonces calculamos la corriente de falla. Y el número mágico que nos está dando de corriente de falla, en este caso en cantidades por unidad, es 4.05 a menos 90, ¿ok? Ese es el valor de la corriente de falla que nos está dando en este momento. Entonces, ¿cuál es el paso final con este ejercicio? Bueno, el paso final con este ejercicio es sumamente sencillo porque lo que viene ahora es calcular las condiciones subtransitorias de falla por cortocircuito trifásico, que es una falla simétrica, y lo vamos a realizar utilizando el método de Thevenin. Y el método de Thevenin es sumamente sencillo. El método de Thevenin, todos mis estudiantes se deben de recordar que fundamentalmente lo que se hace es crear la famosa red incremental. La red incremental es la red de
que tenemos nosotros, el modelo equivalente de red durante la condición de falla, donde se inoperan todas las fuentes internas de voltaje y donde se coloca una fuente que es la que está motivando la circulación de corriente de falla, y que esa fuente posee un número numéricamente igual, esa fuente es numéricamente igual al voltaje previo a la falla en el punto de falla. Entonces, para nosotros es sumamente sencillo calcular la corriente de falla, porque toda esta red que acompaña a la fuente ideal de voltaje es fundamentalmente una red pasiva lineal, y nosotros podemos aplicar todo lo que sabemos de análisis circuital, y en este caso lo que vamos a hacer es aplicar simplemente lo que estamos haciendo es aplicar un equivalente de Thevenin, calcular la impedancia equivalente de Thevenin. Y la impedancia equivalente de Thevenin es sumamente sencilla aquí, porque todos mis estudiantes es fácil de ver que estas dos reactancias que están aquí, que son las reactancias subtransitorias de los generadores G1 y G2, esas dos reactancias están en paralelo. Como son de valores igual, entonces la reactancia equivalente nos da la mitad, es decir, 0.10 por unidad, y está en serie con la reactancia de la línea, que es 0.48. Y entonces de ahí viene este valor singular de 0.58 que está colocado aquí. Y la otra rama que está conectada a la barra número 2, que es donde está ocurriendo la falla en el punto F, fundamentalmente es 0.36. Y ustedes se pueden dar cuenta que todas estas impedancias que están del lado derecho, del lado izquierdo, todas las impedancias que están del lado izquierdo están en paralelo con la impedancia, la reactancia de 0.36 que está del lado derecho. Entonces, lo que tenemos aquí es el cálculo final de la impedancia de Thevenin. En este caso, la reactancia de Thevenin nos está dando 0.22 por unidad. Y de ahí es fácil calcular cuánto es la corriente de falla utilizando el método de Thevenin, porque el método de Thevenin nos dice que la corriente de falla va a ser el voltaje previo a la falla en el punto de falla dividido entre la reactancia equivalente de Thevenin. Entonces sería 0.90 por unidad dividido entre la reactancia de Thevenin, en este caso es 0.22221 J por unidad, y eso nos da entonces algo bien interesante, nos da la corriente de falla, y fíjense que la corriente de falla nos está dando un número mágico, ¿no? Nos está dando un número mágico, y ese número mágico es 4.05 por unidad. Eso quiere decir que si estamos utilizando como corriente base la corriente nominal, estamos hablando de una sobrecorriente de 4 veces la corriente nominal a un ángulo de menos 90, ¿ok? De esta manera estamos llegando al final de este ejercicio. Este ejercicio ustedes lo pueden descargar directamente. Si quieren efectuar la verificación numérica paso a paso, lo que tienen que hacer es visitar mi GitHub, ¿ok? En mi repositorio GitHub hay un folder, una carpeta que está dedicada a lo que es el análisis de falla, ¿ok? Si ustedes van a mi GitHub, van a poder descargar el archivo. En este caso se trata de un manuscrito de tipo LiveScript, ¿ok? Si ustedes pueden observar aquí, este es MATLAB, y en este caso estoy presentando aquí lo que es el LiveScript que les estaba mencionando. En este caso es el problema que estábamos resolviendo hace unos minutos, y aquí pueden ver, utilizando líneas de código y utilizando unas pequeñas ecuaciones, todos los cálculos que les he mencionado, ¿ok? Primeramente efectuamos el cálculo utilizando el método de la FEM y obtenemos la corriente de falla que nos dio aquí, 4.05. Y luego utilizamos el método de Thevenin, y con el método de Thevenin nos dio también 4.05. Entonces, nuevamente, lo que quería era invitarlos a que visiten mi repositorio GitHub. En mi repositorio GitHub van a poder encontrar muchos ejercicios numéricos ya resueltos para que ustedes puedan corroborar numéricamente los resultados, y además se vayan involucrando dentro de lo que es la programación utilizando MATLAB para resolver problemas. Bueno, esto es todo por este momento, esto es todo por este ejercicio. Muchísimas gracias por ver este video, muchísimas gracias por sus comentarios, bien recibido todos los correos. Por favor, siéntanse abiertos a escribir, estamos a la orden, y si les parece productivo este tipo de videos, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Muchísimas gracias, esto es todo por hoy.